Diálogos de lo Imposible te invita a explorar los cruces culturales entre las artes y el mundo contemporáneo. Acompáñanos en este programa de la Dirección de Creación Artística, Radio y Canal Universidad de Chile. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Diálogos de lo Imposible, programa que hacemos en la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile y que ya va en su temporada número 3. Para este programa tenemos un tema bastante interesante que además nos ha llamado la atención desde hace bastante tiempo en términos de estos vínculos que siempre hacemos entre arte, cultura y sociedad. Y es la emergencia del concepto del urbano, un concepto que ya venía de hace bastante tiempo, que ya estaba presente, por ejemplo, en el arte urbano, y que hoy día vamos a tratar como un poco de entre desglosar, trabajar, construir, conversar en torno a eso, porque no cabe duda de que el concepto del urbano se ha instalado bastante en el Chile en los últimos 20, 30 años. No solamente, como decía, desde la visión del arte urbano, sino también la visión de la música, de la moda y en general de la cultura. ¿Qué significa el concepto en el contexto actual? Y no solamente porque es un concepto que remita al arte, sino también porque efectivamente hay una disputa política ahí en torno al urbano. Entonces titulamos este capítulo Lo urbano en el arte, territorios de creación y disputa, y tenemos dos invitados excepcionales para el día de hoy, que saben mucho de este tema y que además también vamos a poder como conversar de varias cosas, de varias, digámoslo así, vertientes al respecto. Me presento, bueno, yo también soy Guillermo Jarpa, soy coordinador de creación artística de la Universidad de Chile, también he tenido algunos acercamientos a la música, entonces también acá hay algún espacio donde podemos aprender y podemos también un poco conversar acerca de estos fenómenos que de verdad son bastante interesantes. Los voy a presentar, primero que todo, acá tengo mi apunte. Andrea Ocampo. Bueno, ¿cómo estás, Andrea? Bien, ¿y tú, Guillermo? Bien, bastante bien. Voy a hacer una pequeña introducción, solamente para que sí, todas las personas sepan. Escritora, comunicadora e investigadora sobre juventudes, cuerpo y cultura urbana, licenciada en Filosofía y tesista del Magíster en Estética Americanas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es autora de libros, de los siguientes libros: Ciertos Ruidos, Nuevas Tribus Urbanas Chilenas, Patio 29, La Democracia Imaginaria y Piñata. Ha sido becaria de la Fundación Neruda, del Instituto de Estética de la Católica, así como estudiante y profesora de Crítica Cultural en Balmaceda Arte Joven. Y también contamos con la presencia de Miguel Ángel Castro, pintor muralista, escritor de graffiti, ilustrador, músico y gestor cultural con más de 20 años de trayectoria en el arte urbano. Pertenece a la crew de graffiti HA-Crew, o HA-Crew, ¿cómo se pronuncia eso? HA-Crew, está bien. Perfecto. Desde 1996. Su obra se desarrolla principalmente en el espacio público, utilizando la calle como lienzo para intervenciones espontáneas y proyectos comisionados por instituciones públicas y privadas. Y también es director ejecutivo de la Corporación Cultural de Puente Alto, recientemente ya en el cargo. Así que, con esas introducciones, planteemos primero como quizás la pregunta más fácil o más básica o más, digo así, el esencial. ¿Qué es lo urbano? Porque lo urbano, claro, un concepto que remite a la ciudad, que remite a una historia, etcétera, pero pareciera ser de que, como decía en la introducción, es también un campo de disputa política y un campo de sentido. Es un campo donde básicamente se juegan muchas cosas, no solamente en términos de arte y cultura, sino también de política. Pero hagamos ese ejercicio de como entender qué es lo urbano ahora y qué significa lo urbano ahora. Así que, Andrea, por favor, hagamos como ese ejercicio un poco me tocó la página en blanco, qué fácil, qué fácil. Partamos por ahí. Bueno, primero que nada, esto es una discusión, tiene una historia por lo menos desde los 80, desde la emergencia del hip hop. Entonces, uno no es nadie para venir a dar esa definición, pero sí podemos dar cuenta de algunos aspectos de ese nudo, que además no solamente remite como a lo urbano en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Sino que remite a cada urbanidad o a cada ciudad en la que esto se está realizando o activando, ¿no? Porque lo urbano en Chile no es lo mismo que lo urbano en Ciudad de México, ni lo mismo que lo urbano en Nueva York. O sea, la historia y las comunidades que se ensamblan, digamos, en esta ciudad o en esta urbanidad tienen temporalidades, rituales, orígenes, prácticas culturales, comen distinto, disfrutan, gozan distinto. Bueno, pero en ese sentido, y desde el área que a mí más me toca, que vendría siendo la música en este sentido, ¿no? La música urbana pareciera que fuese un abanico donde cabe de todo. Y esa es parte de la problemática, porque te cabe el reggaetón, el trap, el drill,
el funk, o sea, el R&B, lo que sea. Y entonces es como un black hole en lo que, bueno, aquí viene el cantante urbano y uno en verdad dice, bueno, es urbano porque viene de Santiago o es urbano porque es uno de todas estas cosas, ¿no? Hay una disputa histórica que tiene que ver con la categoría de música urbana, que yo creo que es súper importante decirla, y que tiene que ver específicamente con músicas creadas por afrodescendientes, como el dembow, ¿no? En el que muchos de los pensadores y de los intelectuales que han trabajado sobre este término se quejan y dicen que esto es una tapadera para no decir que es música racializada, ¿no? Entonces música urbana sería esta categoría que se le pone para blanquear estas músicas y por lo tanto capitalizarlo y venderlo. O sea, es más fácil ser consumida bajo esa categoría que otorgarle el valor histórico y simbólico que le corresponde a esa música, que es también lo que ha pasado de alguna manera con el reggaetón, ¿no? Claro. Hay una cosa interesante, porque uno podría decir también que el urbano pareciera exceder la categoría de género. Podría ser, no sé, una estética, podría ser como incluso una experiencia contemporánea. Tú, Miguel Ángel, ¿cómo lo ves? Porque también tú has trabajado mucho desde la perspectiva del muralismo, el graffiti, la activación y la agitación artístico-social. Entonces, me imagino que también ahí, un poco dialogando con lo que comentaba Andrea en torno a las territorialidades, en torno a los contextos, ¿cómo para ti, qué te pasa cuando escuchas el concepto del urbano referido al arte y también en este sentido a la música, como que ya abriendo como ese espacio de conversación, de discusión? Sí, como que creo algo bien parecido, o sea, voy a decir algo muy parecido a lo que dijo Andrea, pero con mis palabras, porque en verdad pensamos algo similar, que tiene que ver como, en relación a la música en particular, el concepto de lo urbano resulta ser un lugar común que es útil porque no tenemos todavía claridad de cómo se llaman esas músicas. O si bien tenemos claridad de cómo se llaman esas músicas, no tenemos claridad de dónde se encausan. Entonces, frente a ese desconocimiento, que es un desconocimiento natural por la emergencia del fenómeno, le llamamos música urbana para entendernos. Le llamamos música urbana para entender que corresponde como una etapa de la historia de la música y que tiene cierta relación entre sí. Esas músicas. Y la relación entre sí que tienen esas músicas tiene que ver justamente con la música que devino del hip hop. Por ejemplo, cuando tú veis los premios gringos de música, hasta hace no mucho, la categoría urban, de premios urban, era como una forma justamente de decir, esta es la música, este es el R&B, este es el neo soul, como para no darse la lata de decir, toda esta gente está inventando un nuevo género con nuevos subgéneros y que implicaría un estudio acabado de cada una de estas áreas de trabajo. Llamémosle música urbana, ¿cachai? Porque es la música que están haciendo los cabros del barrio, en detrimento de la música blanca, de los sellos y el pop, qué sé yo, Miley Cyrus, etcétera. Que ahí sí que puede haber una hipercategorización que es mercantil. Claro. Pero en estricto rigor, el concepto de lo urbano resulta ser un lugar común para entendernos. Porque debiésemos hablar de, no sé, mambo chileno. ¿Qué tiene que ver el Forest con, no sé, la soulfía? Pero es música urbana, ¿cachai? El mambo chileno, muy flaite. Soulfía no es tan flaite, no es nada de flaite, de hecho, pero sí es música urbana ambas cosas, ¿cachai? ¿Y qué los une? Pareciera ser que lo que los une es esta raíz en común frente a la cultura hip hop, como digamos, desde una perspectiva como de movimiento madre, entendiendo como un gran curso de la historia, que ha cambiado desde la hegemonía del rock, que ha pasado a la hegemonía de la cultura negra del hip hop. El rock gobernó culturalmente durante 50 años, digamos, desde los Beatles en adelante. Yo no digo que el rock haya dejado de existir, pero sin duda desde como la emergencia del hip hop y de su copamiento en los lugares como de mayor importancia cultural, la cultura que ha devenido luego del hip hop es hija del hip hop. El trap es hijo del hip hop. El reggaetón es hijo del hip hop de alguna forma también. Y así con todas las otras músicas urbanas. De alguna forma tiene un poquito de aquello, tiene un poquito de esa semilla dentro de sí mismo. Entonces eso sería lo que los une. Y pasa lo mismo, y de dónde viene también de alguna forma como el símil con el arte, con el arte visual. Yo encuentro una similitud en el uso de la palabra urbano con lo que sucede con el street art, que también es un lugar común para describir una explosión de artistas que surgieron desde el graffiti, otra vez el hip hop, que no sabíamos muy bien lo que eran entre sí y qué cosas los unía, y que había mucha diferencia entre ellos, pero pareciera ser que había algo que los unía. Esa unión nunca fue tan clara en el street art.
Claro, o sea, cuando uno habla de lo urbano en el arte, la palabra, no sé, la ocupaba Le Corbusier, ¿cachai? O los arquitectos de la Bauhaus también hablando de una urbanidad, ¿cachai? Pero no es eso. Es más cercano, cuando uno habla de música urbana, de la forma en que uno aborda el concepto, es más cercano a la idea del graffiti y el street art en la música. No sé, pues tú veis una escultura en la calle de un militar de bronce, y en estricto rigor también es arte urbano porque está en la calle, ¿cachai? Claro. Pero no es eso. Nos referimos a un modo de producción. Nos referimos a un modo de producción, y ese modo de producción tiene una cierta lógica. Tiene una lógica como etaria, tiene una lógica de clase muchas veces. Y ese modo de producir cosas genera una ruptura. Y en eso te encuentro razón, porque en verdad es la lucha de las hegemonías ideológicas. ¿Qué es lo que gobierna hoy día la juventud? ¿Lo gobiernan los riffs de guitarras? ¿Lo gobiernan los 808 de los sintetizadores? Claro. ¿Qué es lo que gobierna el ritmo, digamos? Y hoy en día lo que gobierna el ritmo es lo que llamamos música urbana. Claro, que igual está muy vinculado al dembow, por ejemplo, vinculado al reggaetón rítmicamente. Y uno puede dejar de pensar un poco en lo que comentaban, por ejemplo, la historia del blues. ¿En qué sentido? O sea, como el blues, como acá el abuelo del rock. El blues del Delta del Mississippi era muy distinto al blues de Memphis, que era muy distinto al blues de New Orleans, y era muy distinto al blues, y estaban todos más o menos cercanos, pero todos tenían una identidad bastante distinta. Pero en un momento como que se genera, digámoslo así, la apropiación del blues, y termina siendo el rock que después desarrolla los Beatles, los Rolling Stones, y después para adelante. Parece ser que en la música urbana también uno podría hacer eso desde el hip hop, incluso también desde el house. O sea, el house también era parte, nace en el contexto urbano en Detroit, y nace también en comunidades afroamericanas marginalizadas, y nace también como de esas ganas de hacer cosas con los nuevos instrumentos que estaban emergiendo. Tornamesas, teclados, etcétera, que es un poco lo que pasa ahora con la emergencia de los DAW, que son como un poco estos pequeños estudios que uno tiene en el computador, donde puede como hacer de todo. Fruity Loops, claro, Fruity Loops siendo quizás el más Ableton, pero Fruity Loops siendo quizás el más utilizado en ese sentido. Entonces, igual hay una relación bien interesante ahí con la tecnología y con la identidad también. Al final como que son identidades que se van conformando, se van haciendo. ¿Cómo lo ven ahí en términos también de la experiencia, no solo nacional, sino también latinoamericana? Lo que ha significado para Latinoamérica también la explosión un poco de esto, parecía un poco esta idea de las comunidades que van como asumiendo quizás sus modos de producción, apropiándose de sus propios modos de producción. Eso como lo ven ahí en términos de histórico. Bueno, creo que no vamos a disentir demasiado con lo que con Castro, pero efectivamente la música urbana tiene un elemento muy propio y que tiene que ver con este cruce entre modos de producción, ¿no? Como la democratización de la tecnología al momento de crear, ¿no? Que eso que pasó ya hace un rato desde la llegada de Internet, básicamente, ¿no? Aquí a Latinoamérica. También tiene que ver con cuál es la generación o quiénes son las personas que están quienes están utilizando, digamos, estas plataformas, estos software, y quienes están utilizando, por lo tanto, o renovando esas estéticas, ¿no? Ya sean sonoras como visuales, ¿no? No estoy pensando necesariamente como en los murales en este caso, sino que estoy pensando más bien en la escena propiamente tal del reggaetón, ¿no? Que al mismo tiempo de que se apropia de un sonido, digamos, afrocaribeño, ¿no? Porque el reggaetón chileno lo que hace es una readaptación, una reinterpretación de esos sonidos, que efectivamente siguen un sonido base, ¿no? El tam, tutam, ya, bueno, todo lo que ya sabemos, digamos, ya. Hacen uso, lo reinterpretan y le dan un sonido propio, una lírica propia, utilizan palabras chilenas, se hace... se profundiza, digamos, en una identidad muy local y muy singular que vendría siendo, creo yo creo que vamos a estar de acuerdo con los flaites, ¿no? Que además es un espíritu local que lleva años de siglos desarrollándose, ¿no? No solamente ahora, sino que yo recuerdo desde muy chica haber visto Venga Conmigo y ver El Malo, ¿cachai? El Malo era la actualización de ese pastiche. El Pato Malo, que era como... Del Pato Malo, ¿no? Y que antes, cuando más joven, era el Pelusa, hoy estamos llenos de pelusas, ¿no? Y que finalmente representan... ¿Qué es lo que representa un pelusa? Es un flaite chico, el pato feo, que le dice el Jordan 23, ¿no? Que son infancias o adolescencias empobrecidas que tratan de buscar a través de, como pueden, un modo de sobrevivencia, básicamente, ¿no? Y que en algún momento eso se encontró en el pillaje, estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? En la mendicidad también, en los trabajos esforzados, no sé, desde las ferias o cuestiones locales,
Después también ocurrió todo este boom de los jugadores de fútbol y así han empezado a ocurrir estas carreras como no formales y hoy día la música representa esa salida, ¿no? Como un modo, quizás con la música la hago, quizás con la música tengo un ascenso social y eso lo hacen desde sí mismos, desde su propia identidad, no diciendo yo soy flight, sino que haciéndolo. Yo creo que la reafirmación de esa identidad colectiva y territorial y comunitaria, porque no todo el que hace reggaetón es flight, ¿no? hay que también decirlo, ¿no? Se hace a posteriori, no es como yo ya soy el más flight, entonces yo hago reggaetón, sino que una vez que tú ya comienzas a utilizar todas estas herramientas que tienen que ver con la música, con el sonido, con la lírica, con el imaginario, ¿no? Con la estética, con el ensayo frente al espejo, ¿no? Con el presentarte de repente en el gimnasio que tenía al lado, la cancha que tenía al lado, en el colegio, ¿no? O hacer tus bases, o mezclar, ¿no? Una vez que ya empezaste a hacer todo eso, comenzaste a desarrollar no necesariamente una identidad, sino que un personaje que dialoga con esa identidad de la que todos sabemos más o menos de qué se trata y nos toca de cerca, somos vecinos de ese imaginario, ¿no? Claro, como una identidad, hay una cosa muy interesante ahí también, quizás como, no, solamente un poco para discutir, no sé, para una pequeña polinización, pero pareciera ser que también como ahí, llamemos ya, la estética del urbano, la estética como un sistema de signos y también de sensibilidades, en ese sentido. Parece ser que la estética del urbano tiene varias contradicciones bien interesantes. Por un lado es muy comunitaria y colaborativa, porque tiene que ver también con, digámoslo así, los contextos, las comunidades, los territorios, etcétera. Y también tiene este lado bien ostentoso, eso. Muchas gracias. Ostentoso, que también quizás se vincula más a una suerte como de prefiguración neoliberal del sujeto. Como la idea también de que, ya, este es el sistema competitivo en el que vivo, la tengo que hacer como sea. El futbolista tiene también un poco de eso, el músico, digamos, lo tiene también. Entonces, pareciera ser que también es un poco signo y señal de los tiempos actuales, jugando también con esta idea de cómo no es solo música lo que aquí está en juego, es una cultura, es una forma de sobrevivencia y también una forma de emergencia del sujeto, de aparición, de ostentación, también de resistencia, ¿eh? No, yo creo que no se la da. Yo creo que la comunidad del reggaetón, yo no sé qué pensáis al respecto, ¿no? Pero yo creo que en el reggaetón, aunque parezca contradictorio, yo creo que hay resistencia. Incluso como en todo esto de la ostentación, yo creo que vivimos en una sociedad. Pero vivimos en un momento como en el que está muy castigado que las personas de abajo puedan tener cosas, ¿no? Porque inmediatamente sobre esa comunidad existe la sospecha, teniendo o no teniendo las cosas, solo que teniendo las cosas le pica algo a alguien y dice, pero ¿de dónde? Entonces, ya, partamos por eso. Pero resulta que la cultura de hip hop viene ostentando bling bling, por ejemplo, desde hace siglos, desde los 80 por lo menos, ¿no? Y a través de programas de MTV llegan a Latinoamérica, por ejemplo. O sea, es parte de lo que nuestros papás, comillas, veían cuando eran jóvenes, entonces no es ninguna novedad este fenómeno, y creo que además el hecho de que un cabro flight, un cabro de Pobla, ¿no? Del pantano, como ellos dicen, tenga un bling bling real, porque Casa Distinto es un bling bling, por ejemplo, falsificado, como el cuello verde, ¿no? Como que tiene otras marcas, otras señas. Claro. Puede parecer ridículo, puede decir quién se cree este gallo, bueno, tiene un elemento de estatus también, pero de alguna manera dice, mira, lo que yo hice me dio esto, y no le trabajé a nadie. Cuando la sociedad lo que te está enseñando es que tú tenés que agachar la cabeza como tu papá lo hizo y quedar precarizado para el resto suya como tu papá hasta el día de hoy, esperando como una fila para ser atendido en el hospital, ¿cachai? Y él, a cambio, encontró otra manera de surgir adelante y de tener un ascenso social que él lo evidencia en este tipo de ostentaciones que son súper castigadas, ¿cachai? Y de alguna manera yo siento que esa ostentación le pelea a estas lógicas de dominación a través del trabajo, el del ser... el bling bling dice, yo no soy mano de obra barata. Y me parece que esa es la tremenda resistencia, aunque no esté hecho desde la lucha, aunque no esté hecho desde lo panfletario, ¿no? Es un gesto de ostentación un poco desde la vanidad, pero que también te dice cosas que son súper políticas, creo yo. Una suerte como de anarquismo, no sé cómo lo ahí como un anarquismo capitalista. Sí. Claro. A mí me gusta más hablar de como en este contexto, como de, prefiero como circundar lo que consideraríamos una estética flight, diferenciándola de una estética urbana, entendiendo la estética urbana más como una construcción mercantil, sobre todo hoy en día. Pero pasa que
la Andrea tiene razón en el sentido de que la cultura hip hop venía haciendo esta extensión desde hace mucho tiempo. Pero hay una diferencia hoy en día en que, como dije hace un momento, esta cultura hoy en día es la hegemónica. Si bien en ese momento la cultura del hip hop era muy importante, no era la cultura hegemónica. Hoy en día la cultura hegemónica es la cultura urbana. ¿Y por qué resulta importante, digamos, esta forma de hacer? Voy un poquito más para atrás y digo, cuando habían bandas de rock, me gusta harto como entenderlo así, porque creo que es bastante pedagógico cuando uno entiende como la hegemonía de las ideas y cómo van cambiando, ¿no? Cuando uno tenía una banda de rock, para poder hacer una banda de rock tenéis que tener guitarra, tenéis que tener amplificadores, y la guitarra y los amplificadores son caros. Entonces, por lo general, las bandas de rock eran de gente cuica. Pentagram, qué sé yo, cuicos, ¿cachai? Increíbles, ¿cachai? Increíbles músicos, pero son gente de una situación más acomodada. Cuando surgieron los computadores y Fruity Loop y etcétera, permitió que tu casa de tu pueblo, en tu bloque, también pudiese ser un estudio de grabación, ¿cachai? Y eso, por extensión, hizo que los flaites pudieran acceder a un espacio de creación cultural que tenían vetada hasta antes de eso. Eso pasó con el hip hop también. El hip hop en Chile, Portavoz, los Panteras Negras, qué sé yo, también producían sus propias cosas, ¿cachai? Pero no era la cultura hegemónica. Esa es la diferencia. Como esta resulta ser la cultura hegemónica, tanto por cantidad, bueno, por calidad podemos dudarlo, podemos discutirlo, pero a nivel de cantidad y de importancia cultural, hizo que fuese inevitable no verla. Es inevitable no verla, no se puede ignorar. Porque de un momento a otro, tú levantas una piedra y hay 40 chipamocri haciendo música en su casa, ¿cachai? Y esa cuestión es bacán, porque permite que se inserte un espacio de producción creativa, cultural, artística, gente que está históricamente olvidada de aquel espacio, gente que está históricamente olvidada de la posibilidad de acceder a beneficios no primarios, no de preocuparse solamente de llevar plata a su casa y comer y pagar el rento, sino que de hacer música, de ir a conciertos, de preocuparse de una estética, ¿cachai? Todas esas cosas pasan porque sin que quisiéramos y de forma casi espontánea, de un momento a otro, en un momento muy rápido de Chile, pasamos de tener muchísimos músicos que estaban fuera de cualquier órbita. Y más aún, más grave aún en ese aspecto, estos músicos que estaban fuera de cualquier órbita han generado más plata que ningún otro músico en la historia de Chile. Solo la plata de Cría MJ es más que todos los otros músicos no urbanos juntos. Y eso hace que sea inevitable no invitarlos a la radio, no hacer que participen del programa cultural. A mí me da mucha risa, por ejemplo, cuando invitan al Jordan, al Marcianeque, a las radios de los conglomerados, cómo esos panelistas que vienen de otra realidad social se incomodan porque no saben cómo cresta hablar a los cabros, porque los cabros como que se los pasean, ¿cachai? Y no les importa. Y hablan de otra manera, no son cultos, no tienen educación formal, y eso incomoda a todo el mundo. Y esa incomodidad es la raja. Esa incomodidad es una contradicción. Y tienes razón, el trap en particular, yo no sé si hay una música más capitalista que el trap. Pero a la vez el gesto de decir, yo no tenía nada, y a través de esto tengo todo, es súper político. El decir, mi mamá y mi papá eran empleados o laburantes o traficantes de medio pelo, ahora yo soy un cantante reconocido a nivel internacional. Y no le trabajé un día a nadie con mis canciones. Eso sí no es político. Ahora, hilando más fino aún, la conversación que nosotros estamos teniendo ahora es una conversación que nosotros venimos manteniendo hace 6 años. Esta misma conversación de lo que estamos hablando ahora, ya la tuvimos, digamos, la gente que nos interesa esto. Hoy en día, dentro de la misma lógica, está pasando que, y esto tal vez más específico, pero esa forma de reivindicación del decir yo vengo de abajo y la hice, se está agotando. El 2024 está siendo un poco, se está agotando aquel recurso. Eso es una opinión personal, digamos. Ya no me hace tanto sentido tantos cabros chicos diciendo lo mismo. Diciendo yo vengo de abajo y tengo joyas porque no ¿cachai? Se está desarrollando de alguna forma una manera de como una segunda etapa, creo yo, como de alguna manera vivimos un auge de la música urbana, hubo una meseta de la música urbana y en este momento es como una especie de va a pasar algo algo más,
¿Me entiendes? Sí, sí. De hecho, eso podríamos conversar en el segundo bloque, porque de hecho también quería un poco llevar la conversación hacia allá, más allá como del estado actual, que es verdad. Yo creo que efectivamente es una conversación que se ha dado hace varios años, pero también recién ahora quizá uno empieza a ver, porque han pasado los años, entonces uno lo puede ver en perspectiva, empezar a posicionarlo en perspectiva y poder también un poco plantearlo de esta manera. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos pronto con la segunda parte de este capítulo. Diálogos de lo Imposible te invita a explorar los cruces culturales entre las artes y el mundo contemporáneo. Acompáñanos en este programa de la Dirección de Creación Artística, Radio y Canal Universidad de Chile. Estamos de vuelta en Diálogos de lo Imposible, en este capítulo donde estamos hablando sobre música urbana. Les recuerdo, este es un programa hecho en colaboración con la Radio Universidad de Chile y con el canal UChile TV, organizado por la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Bueno, estamos recién conversando un poco acerca de los discursos, digamos así, las ideas que están detrás de la música urbana. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es un poco el concepto de libertad. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, pensando con el mismo paralelo con el rock, que son paralelos que sirven nomás como para crear ilustraciones. El rock también ha apelado mucho a la idea de libertad, porque el sujeto que tiene que salir, el sujeto que tiene que buscar su identidad, que tiene que buscar su destino. En ese sentido, parece ser que la música urbana no es tan distinta, ocupa otros mecanismos, otros registros, otras formas, pero parecería ser que lo que se juega detrás es una cosa bastante similar. También es la idea de yo poder ostentar mi libertad, de poder yo gozar y disfrutar de mi libertad. Tomando eso como consideración, tomando también un poco en consideración la idea de que pareciera ser que los ciclos culturales siempre se repiten un poquito, o sea, van pasando porque van cambiando, van modificándose. Una pregunta que también la dejo ahí como para polemizarla, conversarla. ¿Cómo ven ustedes, también en respecto a sus expertise, también con quienes han trabajado, con quienes se relacionan en su quehacer, en su propio quehacer, como, digámoslo así, como, llamémoslo así, como personas que están involucradas con este mundo o desde distintas veredas? ¿Cómo ven el desarrollo del género? ¿Y cómo ven también un poco una idea así como una previsión a futuro, un desarrollo futuro? ¿Qué está pasando con la música urbana? ¿Cómo ustedes creen que se va a desarrollar? ¿Y dónde está también ese momento, que algo que pasa en general con todos los géneros de música, en donde como que toman un salto y empiezan como a especializarse o empiezan como a buscar otras cosas, empiezan a complejizarse? Pasó con el rock, pasó con el punk, ha pasado con básicamente con muchos de los géneros. De cierta manera también el hip hop, la música electrónica. ¿Cómo ven ustedes ese elemento? El elemento como de... No quiero usar esa palabra como innovación, pero en el fondo es eso. ¿Cómo ven el género avanzando? Y en función también un poco de lo que se ha abierto en términos internacionales, que no es menor. Lo que pasa, por ejemplo, en Argentina es similar a lo que pasa en Chile. En Argentina se escucha mucho trap chileno. Se ha generado también me acuerdo que ya hace años Jorge González hablaba de que había que tener ojo con lo que estaba pasando con el reggaetón y cómo se está desarrollando eso dentro de los cabros más chicos, etcétera. Eso, solamente como dejarlo ahí como una pregunta abierta. ¿Cómo ven ustedes el género y cómo lo ven a futuro y sobre todo en su importancia cultural? Porque yo creo que ya quedamos un poco así como medio la idea de que esto fue un momento histórico igual, en términos culturales. O sea, no cabe duda en ese sentido. Lo sigue siendo. Estamos en ese hito. Claro, estamos en ese hito. ¿Qué pasa? Después no sé cómo... ¿Quieres comentar tú? Yo creo que con respecto a aquello, pasa lo que pasa cuando las culturas se transforman en la cultura hegemónica. Pasa que surgen contraculturas. Y esas contraculturas surgen desde la misma cultura. En ese sentido, yo pienso que si tuviese que hacer una apuesta, digamos, diría que lo próximo que va a pasar es como la maduración de una escena urbana alternativa, que ya existe. Es decir, como hay un mainstream urbano, como se surgió de forma abrupta un mainstream urbano, con Pablo Chile, Marcianeque, con los artistas mainstream urbanos, eso hace que surja una cultura alternativa urbana de músicos que tienen otro interés, que tienen de repente otro bagaje. Si bien hay gente común y corriente, también son jóvenes de la pobla, pero en la población también hay gente como uno, que de repente no encarna el arquetipo del fleite, sino que encarna el arquetipo del joven curioso, de la joven curiosa, que vive en una población y que tiene intereses, literario, artístico, estético. Esa gente también está haciendo música urbana. Y se está formando hace mucho tiempo una escena urbana alternativa, que es básicamente a lo que nos dedicamos en el podcast que yo trabajo con Salvador Escobar, Microtráfico. Entender esa escena urbana alternativa. Está lleno de artistas que son impresionantes y que sus referencias son súper complejas, que no responden a la lógica simplista que tiene el primer oyente de la música urbana de primera línea. Yo creo que esa escena apunta hacia una maduración, porque es lógico, ¿no? Si hay como
cuando existe una escena hegemónica, surge gente que dice, bueno, ese espacio nos representa a nosotros también. La idea del Jordan 23 representa a todos los jóvenes de la población. Entonces esos jóvenes que no se sienten representados por esa idea, pero que sí se sienten representados como por el momento, generan su propia cultura, que es una cultura side, alternativa a la oficial, y esa cultura es riquísima. Te podría nombrar 500 músicos que digo son espectaculares, ¿cachai? Y que nos suenan como al uso, no responden de repente al canon de la música urbana, pero es música urbana. Eso creo yo, como primera idea, digamos. Yo por mi lado como que soy súper poco agorera de las cosas que pueden suceder. No es que te lo digo porque yo podría soñar, ¿no? Pero creo que la historia del reggaetón y de la música urbana en nuestro país, pero también afuera, me ha enseñado a mí a no hacer ningún tipo de apuesta. Porque la velocidad en la que esto se desarrolla es rapidísima. O sea, en algún momento, como lo mencionaba en algún momento, lo decíamos un poquito antes en este intervalo, ¿no? Como decíamos, Marcianeque, el ícono del reggaetón chileno, y de repente se nos fue para abajo Marcianeque, y ahí quedaron todas las apuestas. Entonces, y además que esto también significa un peso para los cabros, como que uno les esté poniendo esas fichas encima, uno dice, bueno, la gente está hablando de mí, tengo que responder a eso, y yo creo que esa presión les hace daño, como la incidencia en la escena musical desde afuera, desde los que comentamos, los que escribimos, los que investigamos. Yo más bien invitaría a todo el mundo que hace esas cosas alrededor, en los márgenes, digamos, de la misma escena, a no hacerlo. No, de verdad, porque siento que es un modo de mantener, de cuidar eso que está ocurriendo ahí, ¿no? Esa burbuja creativa, porque estamos hablando de adolescentes, de jóvenes, ¿no? De 20 años. Sí. No es una exageración lo que estoy diciendo, tienen esa edad. Que además trabajan con sus padres, que además los padres tratan de subsanar todos los baches que van apareciendo en el camino con las herramientas que ellos tienen y el conocimiento que ellos tienen en términos digitales, en términos técnicos, en términos profesionales. Bueno, en fin, inmediatamente de eso te digo que hay una cuestión que Castro ha mencionado y que yo creo que es problemática, no porque esté en desacuerdo, sino que hay unos recovecos interesantes y que creo que tienen que ver con la pregunta que tú dices, que es como ¿para dónde va esto? Y creo que tiene que ver con este concepto como de lo hegemónico, ¿no? Porque lo hegemónico, ¿de dónde? ¿Para quiénes? ¿Cachai? Pienso en la última noticia, bueno, tenemos que ser un poco honestos, fue como los mejores discos del 2024 del Rolling Stone, ¿no? Pero la mayoría eran puras gringas pop, ¿no? Entonces, ¿hegemonía dónde? ¿En Latinoamérica? ¿En Chile? Claro. ¿En qué espacios particulares? Porque si tú vas al sur, todavía los cabros de sexto básico están bailando ranchera, claro. ¿Cachai? Entonces también hay que como que acotar súper bien hegemonía para quiénes, cómo, dónde y cuándo, ¿cachai? Sí. Y luego de eso, asumo que si estamos en Santiago, por ejemplo, de Chile, eso está ocurriendo, uno va a los discos, están todos los cabros vestidos más o menos en la onda, pero también inmediatamente de que esta estética o esta música gana terreno y todos los vamos usando y disfrutamos y aprendemos a cómo bailar y cómo cantar y nuevas canciones todos los viernes, ¿cachai? Inmediatamente esa música y esos contenidos aparecen de la mano con su criminalización, ¿no? No son aceptados, son resistidos por la mayoría, ¿cachai? Que son las mayorías de los que deciden qué es lo que pasa, ¿no? En términos de políticas culturales, en términos de qué es lo que se está mostrando, no sé, pienso yo en contenidos en educación, ¿no? ¿Qué es lo que están mostrando los cines? ¿Qué es lo que se están haciendo en las universidades? ¿Qué es lo que son los que manejan esto? Los cabros manejan lo suyo, digamos, en su escena, con su gente, con sus equipos, pero saliendo más allá, igual quedan a la intemperie y son blanco, digamos, lamentablemente, de todas estas cosas. La ley que se trató de promover el 2024 para prohibir los festivales que fueran financiados por el Estado, aquellos que tenían a cantantes, y de hecho esa ley tenía nombres. Tenía al Ita New York, mencionaba, hacía el proyecto de ley, al Pablo Chile, los mencionaba. Yo no podía creer eso, ¿cachai? Entonces, si eso ocurre, es porque tal hegemonía no es, ¿cachai? Que se les paran encima todos estos vejetes que entienden re poco de lo que está sucediendo y les tratan de poner la pata encima. Ahora, esa ley no ocurrió, ¿cachai? Esa ley no salió. Pero ojo que igual existen cosas que desde la política siguen presionando. Yo, en mi cargo de director de la Corporación Cultural, me desayuné con era una sugerencia de la Contraloría a las instituciones municipales a no contratar artistas urbanos, justamente por un tema de letra y de contenido. Es una sugerencia de Contraloría, digamos. Es una censura, eso es censura. Claramente, sí. Claramente.
Sí, son cosas que suceden. Yo también, lo que yo decía, igual es como constatar un hecho, en verdad, como existe una escena alternativa que está creciendo. Y también hay una cosa importante, como con respecto, creo yo, a mí igual me gusta jugar un poco agorero. Me gusta como tratar de tirar como líneas de lo que puede pasar en virtud del análisis de la Valorio. Claro. Creo también, y lo hemos constatado, que hay un recrudecimiento de los flaites, de la idea de los flaites, dentro de los propios flaites que hacen música. Te lo explico. Cuando surgió Marcianeque sonaba ultra flaite. Ultra flaite. Pero el año siguiente salió el Jordan 23. Claro. Y el Jordan 23 hacía lucir a Marcianeque como un peluchito. Claro. Y ahora Marcianeque es una persona muy tierna. Juliano Sosa. El Juliano Sosa no es tan flaite. O sea, sí es flaite, pero no es tan flaite en la línea de los flaites que estoy tratando de escribir. Luego, después del Jordan 23, apareció un weón como el Piero 47, que hace lucir al Jordan 23 como un weón no tan flaite. Entonces, tal vez el próximo año salga un weón que haga lucir al Piero 47 como un weón no tan flaite. Entonces, como que hay un recrudecimiento de los flaites dentro de la música, tal vez como un reducto. Como un espacio como, aquí no me tocan, ¿cachai? Este es mi espacio y yo tengo una lógica propia dentro de este espacio. Y esa idea, yo constato como cada año se recrudece. Y se recrudece como en todo sentido. O sea, yo escuchaba, bueno, un ejemplo que no es chileno, pero escuchaba una tiradera de John Chimmy, un cantante puertorriqueño, que hizo una tiradera así, pero como a Anuel y a 15 personas más de la música. Y es muy brutal, digamos, como su nivel de flaiteza y de satanismo flaite, de cómo que hace lucir a las tiraderas de Tempo o de Mexicano, qué sé yo, de Cuyuela, como una cosa más piola, ¿cachai? Y cuando yo escuchaba esa tiradera en el año 2000, qué sé yo, sonaba muy serio, ¿cachai? Entonces yo digo, ¿a dónde vamos a llegar? Como, ¿hasta dónde puede llegar los flaites, ¿cachai? Como a nivel de recrudecimiento, digamos. Me parece súper interesante lo que está diciendo Castro, porque también tiene una lectura, porque claro, ese recrudecimiento igual tiene que ver con algo que se aprieta, como algo que, como un flaite que yo soy más flaite que tú, claro. Sí, y eso siempre ha ocurrido, bueno, en la cultura urbana, el hip hop, bueno, en todo, ¿no? Pero también eso tiene una lectura de género, ¿no? Y tiene que ver con que hay más recrudecimiento de esos discursos en la medida que eso también va de la mano con una hipermasculinización y una cosa mucho más brutal en torno a las letras. No quiero decir que no me gusten las letras del flight, o sea, yo las disfruto. Y no quiere decir que no haya mujeres flightes haciendo música. Por supuesto, y tienen también todas sus... ultra flightes también. Y tienen su gracia, o sea, como yo disfruto esto, ¿me entendís? Como por eso trabajo esto y le doy mi vida a esto. Claro, sí, pero lo que sí que quiero decir es que ese recrudecimiento flight viene de la mano con una hipermasculinización que responde a muchas cosas. Entre ellas responde a todo lo que ocurrió post-revuelta, responde también a la emergencia de las nuevas derechas, o sea, dialoga con todo esto, ¿cachai? Claro. No es como un fenómeno aislado, se alimenta de todo lo que se escucha en la calle y las cosas que se escuchan en la calle tienen que ver con todo esto, ¿cachai? Con un malestar político, a dónde vamos a llegar, qué es lo que pasa, que si no tengo esto, ¿qué tengo? Ellos viven y se alimentan de estéticas, de símbolos, de narrativa, en un momento en el que no hay certeza de nada, ¿cachai? Claro. Estas son las generaciones de las que uno también participa, creo yo, en donde no hay futuro, ¿no? No hay ninguna certeza. Y la única certeza que tengo, la única libertad a la que puedo aspirar es la plata, el dinero, ¿cachai? Eso me va a fijar de alguna manera un pequeño islote a lo que en medio de todo finalmente es como una turbulencia permanente. Son cabros que saben que aparecieron y que aparecieron endeudados y hasta dónde estamos. Entonces, bueno, si la dinámica me tira a ser así y ser más flight y ser más brígido y así me funciona, así hay que hacerla, ¿cachai? Y de hecho el otro día vi una entrevista de Pablo Chile que creo que eso podría ser un ensayo, ¿no? Bueno, él siempre tiene esas intervenciones que decía que él ahora se estaba poniendo rico porque a las babies les gustan así y son las que más compran boletos. Entonces, me pareció que era una lectura como que es real en términos comerciales, pero que también habla de una vuelta de tuerca a cómo ellos se autoconfiguran en términos estéticos. Ahora sí es posible ser el flaite más respetado, ¿no?, de la cultura de la calle en términos musicales, pero que también se quiere, o sea, él sabe que ese es el camino, verse mino, ¿cachai? Y hay una reivindicación estética cosmética, no estoy hablando del bling, no estoy hablando del imaginario, estoy hablando de la cuestión física, ¿no? Claro.
Y eso yo creo que también va a empezar a ahondar, porque si ya empezó en Pablo en Chile, yo digo, esto no termina, ¿cachai? Como no, porque de alguna manera él está legitimando eso, ¿cachai? Que está bien, o sea, eso ocurre en todo el mundo, uno ve youtubers de 20 años que están enteroperados, ¿cachai? No hay ninguna noticia, solo que ahora lo estamos viendo como en términos de clase. Sí, hay una tensión de clase evidente. Por ejemplo, lo que tú dices me hace recordar una conversación que tuve con un productor, no voy a decir quién, porque no recuerdo bien, pero un productor famoso de música urbana, que es como, y que repetía algo que es muy cierto, ¿no? Como, si tú querís pegarte, tienes que hacer que tu canción le guste a las babies, y que le guste a las babies de la disco. Porque si tú hacías eso, si a las minas le gusta la canción, hace que los hombres vayan a la disco a gastar plata. Claro. Porque van a tratar de ostentar, porque es obvio, digamos, porque es la lógica, digamos. Sí. Entonces, si le gusta a las minas, la canción, si le gusta a las minas en la disco, le va a gustar a los locos, y si le gusta a los locos, ya bingo, ¿cachai? Claro. Ya pegaste, ¿cachai? Entonces, claro, hay como ese mismo recrudecimiento de los flaites tiene que ver como con la mayor tensión en todo sentido, de clase, como con la incomodidad. La respuesta de los flaites tiene que ver con la incomodidad también, como de sentirse incómodo frente a la sociedad. Entonces uno reacciona como cuando un león lo acechan, digamos, como que uno reacciona violentamente frente a esta sociedad que te oprime. Y tú respondes como león en ese sentido. Claro. Y eso ha sido así siempre, en el sentido que, claro, dentro de los flaites hay una cosa que es muy masculina, que tiene que ver con quién es más alfa nomás. ¿Quién dispara primero? Claro. ¿Quién tiene la pistola más grande? ¿Cachai? Claro. Muy similar a la música disco a finales de los 70 también, que además también fue un género que en su principio fue muy criticado y luego fue revalorizado con el tiempo en perspectiva. En ese sentido hay cosas bien similares y muy interesantes. Está muy buena la conversación. Me encantaría seguir, pero ya estamos terminando el programa. Así que llega una de las partes favoritas del programa, que son las recomendaciones. Que nos digan así, recomendaciones puede ser lo que sea, libros, playlists, relacionados al tema. Algo que estén leyendo, algo que estén observando, no sé, algo que les llame la atención y que quieran compartir en este momento, porque, bueno, también un poco para continuar la conversación en otro espacio, como una recomendación que pueda como continuar esto. ¿Qué se le ocurre? No voy a recomendar libros porque no lo van a leer. Entonces voy a recomendar... Bueno, es que hay algo que acaba de decir Castro, que yo me quedé así como con la lengua apretada, ¿no? Y que tiene que ver con las babies, ¿no? Solamente quiero decir que hay una escena de mujeres haciendo cosas, todas muy jóvenes y todas muy talentosas. O sea, es que yo estoy impresionada. Y creo que hay que ponerle oreja. Ya no son las tres que siempre se ven en todas partes, como que hay muchas más. Y yo, la verdad es que estoy enamorada de una cabra, como que se llama Varinia. Creo que es la más auténtica, como en todos los términos, audiovisuales, sonoros, las letras. Ella tiene esto de reconocerse como flaite, y de hecho como su canción más maravillosa se llama Gata Flaite, y habla de cómo ella se viste para ir a la fiesta, bueno, en fin. Y también está la Baby Soul. Bueno, toda esta escena que Castro decía que es como más alternativa, que vendría siendo emergente, habla también de una mayor participación de las mujeres, claro, y de que las baby no son solamente para comprar los tickets, sino que también tienen una participación esencial en términos creativos, son los que le afirman las carreras a estos sujetos y son las que levantan y sostienen en términos de números las audiencias, claro, de todos estos que llenan Movistar y cuestiones así. Interesante y necesario. Bueno. Miguel Ángel, que yo no voy a recomendar libros porque no leo libros. Ahora mentira. No, voy a recomendar artistas de música urbana alternativa, obviamente, que es lo que les comentaba delante. Y de verdad, hay mucha gente muy interesante haciendo música. Y desde distintos espectros, desde distintas veredas, desde la vereda de disidencia, desde la vereda, de mil veredas. Me gustaría nombrar a la Fufi Buni, que yo creo que va a ser una próxima estrella de este país. Me gustaría nombrar al Slum, me gustaría nombrar al Kilua, me gustaría nombrar al Romancito, a mi amigo personal Benjita Al Capone. Hay tanta gente tan buena. Al Don't, a la Nila. Estoy nombrando artistas que seguramente la gente que va a escuchar este programa tal vez no ubica, pero les pido que por favor las pongan en su radar, porque hay gente chilena, cabros de barrio, haciendo música increíble. Eso. Qué bueno, ¿no? Y en realidad creo que ya a título personal es también un poco una de las cosas que uno busca en estos espacios, es saber lo que está ocurriendo, qué cosas están emergiendo y sobre todo también esta idea que, claro, el mainstream quizás tiene una idea muy
fija de lo que es la música urbana. Pero si uno se va dando cuenta que también la diversificación dentro de la misma escena o de las escenas le ayuda mucho también al género. O sea, al final también son las búsquedas que hay dentro de ciertas estéticas que en el fondo creo que son las que comandan también la búsqueda de qué busco yo en el arte, básicamente, qué busco yo haciendo arte, qué busco yo juntándome con personas, etcétera. Bueno, tenemos que dejar hasta acá. Nuevamente muy agradecidos en nombre de la Dirección de Creación Artística de la radio por esta conversación. Ha sido bastante interesante. Sería bueno quizá en algún momento extenderla, porque también, como tú decías, esto es muy impredecible, puede pasar cualquier cosa el próximo año, en 2 años más con la música urbana, o por lo menos con los distintos exponentes que están ahí alrededor. Así que les agradezco también sus recomendaciones y eso, no sé, ¿te quieren decir una última cosa o ya nos despedimos? Nada, bueno, que agradecida por este espacio. Debería haber mencionado también a más artistas, pero voy a decir solamente un sello, que es la Peluquería Records, que hace música con disidencias, ¿no? Porque claro, una cosa son las mujeres, pero otras cosas, otro mundo son las disidencias, ¿no? En todo término político, estético, lo que sea. Y nada, gracias a todo el equipo de producción que hace un 7 con una misma. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, gracias, André, y gracias a todos. Gracias por invitarme.